Entonces, habiendo dicho de que la macroeconomía se debe microfundamentar, tenemos que repasar varios conceptos de micro, ¿no? Uno de esos conceptos de micro es el problema del consumidor. El problema típico del consumidor, como ya les dije, es simplemente maximizar su utilidad, que depende del consumo de varios bienes y que seguro tiene una forma funcional que puede variar. En este caso no le vamos a poner, siempre vamos a poner así. Utilidad depende de la utilidad que depende del consumo de estos dos. Y que está sujeto a que los ingresos sean mayores o iguales al gasto en ambos bienes. Pero esta desigualdad se va a convertir en igualdad si nosotros consideramos que se cumple el supuesto de no saciedad en el consumo. Si hay no saciedad en el consumo, que también se llama no saturación, entonces esa desigualdad se convierte en igualdad. ¿Por qué? Porque ese supuesto o ese axioma de las preferencias, que es no saciedad, se refiere a que los consumidores siempre quieren más a menos. Entonces, si tú le ofreces a una persona consumir 1000 helados o consumir 5 helados, va a preferir consumir 1000 helados. Y ustedes dirán, es obvio. No necesariamente es tan obvio. Si ustedes consumen un helado, van a estar felices. Consumen 2 helados, van a estar bien. Consumen 3 helados, van a seguir bien. Pero va a llegar un momento en que ese helado les va a dar indigestión. Si consumen, no sé, 10 helados en un día, evidentemente van a terminar mal con indigestión en el hospital. Entonces, ese bien se convierte en un mal. Por tanto, ese supuesto de no saciedad en la vida real no se cumple. Las personas siempre nos cansamos, nos hastiamos de consumir un bien mucho. Pero en la economía asumimos de que las personas siempre quieren más y más y más. Entonces, si las personas quieren más y más y más, y tengo un ingreso Y, ¿por qué consumiría solamente? Supongamos que yo tengo 1000 soles, ¿ya? Y con esos 1000 soles puedo comprar pollos a la brasa. Y con eso, cada pollo a la brasa, digamos, está 100 soles, exagerando. Y con mi ingreso, que son 1000 soles, puedo comprar 10 pollos. ¿Por qué me conformaría con comprar solamente 2 pollos? ¿No? 2 pollos serían 200 soles. Entonces ahí sería que mi ingreso es mayor eh, a ese gasto que es 200 soles. No tiene sentido, ¿no? Si yo soy un agente racional y que en mí se cumple el supuesto de no saciedad, debería seguir consumiendo pollo hasta gastar todo mi ingreso, ¿no? Entonces, exactamente por eso es que ese problema de desigualdad se convierte en un problema de igualdad. Y bueno, si ustedes optimizan esto, seguro les han enseñado en matemática o en cálculo que para resolver un problema de optimización con restricción de igualdad se pone un lagrangiano. El lagrangiano es una función donde ponemos la función que queremos optimizar, que sería la utilidad, y le restamos, o le sumamos, perdón, un lambda, y acá le ponemos la restricción despejada, ingreso menos el gasto en ambos bienes. Y acá podemos ver que hay dos variables endógenas. Las variables endógenas son aquellas sobre las cuales puede influir el consumidor. El consumidor puede elegir influir sobre cuánto consumir de X y cuánto consumir de Y. Y las variables exógenas son aquellas sobre las cuales no puede influir el consumidor, que serían los precios de mercado, ¿no? El consumidor no puede afectar los precios de mercado y vamos a asumir de que sus ingresos ya están dados, ¿no? Recibe un sueldo y no lo puede variar. Entonces, derivamos este lagrangiano respecto a las endógenas. Primero respecto a X y luego respecto a la otra endógena que es Y. Y lo que nos salga lo igualamos a cero. Derivamos esto, sería derivada de la utilidad respecto a X menos lambda por el precio igual a cero. Derivada del lagrangiano
respecto a Y sería derivada de la utilidad respecto a Y menos lambda por el precio de Y igual a 0. Despejamos lambda acá, sería derivada de la utilidad respecto a X por 1 entre el precio de X. Y acá sería lambda igual derivada de la utilidad respecto a Y por 1 entre el precio de Y. Y como esos dos son lambdas, entonces puedo igualar estas dos expresiones. Igual las dos expresiones, puedo despejar. A ver, despejo. Bueno, a ver, veamos esto. Vamos a definir esto como utilidad marginal de X y esto como utilidad marginal de Y. Utilidad marginal de X nos dice que si yo aumento una unidad en el consumo de X, esa unidad adicional de consumo me va a generar una adicional en mi utilidad. Por ejemplo, si esa utilidad marginal de X sale 5, lo que me dice es que una unidad adicional de consumo de X me genera 5 útiles adicionales. Eso es la utilidad marginal. Entonces, si yo reemplazo eso, tendría utilidad marginal de X entre el precio de X igual utilidad marginal de Y entre el precio de X. El precio de Y, perdón. Y esto se llama la condición de maximización. Y esa condición de maximización es interesante porque lo que estoy poniendo en círculo se puede leer como la utilidad marginal que me da una unidad o una unidad monetaria, un sol, digamos un sol, que me da un sol, gastado en X. Y este lado me da también la utilidad marginal que gano o que me da un sol gastado en Y. Entonces, ¿qué me dice esto? Que en equilibrio, todos los bienes o cada sol que tengo, el sol que tengo para gastar, me va a generar la misma utilidad marginal. Entonces, si yo tengo un sol adicional, me es indiferente gastarlo en X o gastarlo en Y. Entonces, por eso se cumple esa igualdad. Si, por ejemplo, sucediera que la utilidad marginal de X entre el precio de X es mayor que la utilidad marginal de Y entre el precio de Y, me estaría diciendo que gastar un sol en X me da más utilidad que gastar un sol en Y. Entonces, ¿qué preferiría yo ahí? Consumir más X. Pero eso no es equilibrio, no estamos en equilibrio. En equilibrio debería ser indiferente entre consumir X o consumir Y. Okay. Entonces, voy a reescribir eso ya. Ya tengo esto, precio de X, utilidad marginal de Y entre el precio de Y. Si yo despejo esto, puedo escribir así, utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y igual a precio X entre precio de Y. Esta parte que se pone en un circulito se le llama en economía la tasa marginal de sustitución, o en algunos libros también se llama relación marginal de sustitución. Entonces, esta ecuación, que es básicamente la anterior, pero solamente escrita de otra forma, me está diciendo que la tasa marginal de sustitución tiene que ser igual a la relación de precios. La tasa marginal de sustitución me dice cuán dispuesto estoy a renunciar un bien para tener otro bien. ¿Cuánto estoy dispuesto a renunciar de X para tener una unidad más de Y? Entonces, esa tasa marginal de sustitución me dice cuánto valoro un bien respecto al otro.
Y la relación de precios, precio entre X, entre precio entre Y, me dice cuánto el mercado valora un bien respecto a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios, al fin y al cabo, son valoraciones, ¿no? Valoración del mercado. Esto es interesante porque me está diciendo que en equilibrio, mi valoración o la valoración del consumidor tiene que coincidir con la valoración del mercado. Preguntas, chicos, hasta ahí. Una vez que tengan ustedes la condición de maximización, que se puede escribir de esta forma, o también se puede escribir de la otra forma, cualquiera de las dos, les va a salir una ecuación donde va a haber X entre y seguro una función donde va a aparecer precio entre X entre precio de Y. Algo así. Usualmente sale algo así. Pues en esa ecuación, ustedes tienen las dos endógenas acá, al X y al Y. Esa ecuación que tiene dos endógenas no me sirve. Entonces, ¿qué hago? Despejo uno de ellos. Despejo X, no sé. Creo que esto va a salir Y entre X. Pero la idea es la siguiente. Despejan cualquiera de los dos, Y o X. Acá les va a salir así una expresión acá. Algo así. Y eso lo reemplazan en la restricción presupuestaria que hasta ahora no hemos utilizado, ¿no? La restricción presupuestaria era precio de X por X más precio de Y por Y es igual a ingreso. Entonces, toda esa expresión de Y la reemplazan acá. Y en esa ecuación van a tener simplemente a una endógena, que va a ser X. Y les va a salir una expresión donde X va a depender de los precios y del ingreso. A eso le vamos a llamar la demanda de X. Esa demanda de X la pueden reemplazar de vuelta acá, en la restricción presupuestaria, y les va a salir el Y, pero solamente en función de precios e ingresos. Y ahí tendrían la demanda de Y. Entonces, esa es la forma de solucionar el problema del consumidor. ¿Tienen preguntas así, chicos? Seguro eso ya han visto en Micro 1 o Intro en la Micro. Es simplemente un repaso. Es un repaso para decirles que este problema, donde teníamos X y Y, X era un bien 1, ¿no? Un bien y Y era otro bien. Pero yo puedo decirle, oye, en lugar de bienes, puedo decir el consumo de hoy y el consumo de mañana. Consumo en el periodo 1 o periodo 0, como quieran llamarlo ustedes, y Y el consumo en el periodo 2. Entonces, si hacemos eso, esto se convierte en un ejercicio de consumo intertemporal. ¿Por qué? Porque ahora estoy decidiendo cuánto consumir en dos periodos, ¿no? Antes simplemente tenía cuánto consumir entre dos bienes. Ahora consumir entre dos periodos. Entonces, la solución va a ser idéntica, muy parecida, y eso es lo que vamos a practicar hoy día. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Pero ahí bajas, cruzas la pista y en teoría estarías entras una cuadra por esa calle y ahí estaría. Sí, pues la calle está como a un par de cuadras que como ¿no? Pero ya pasando el nivel como hacia la bolichera. Entonces leamos lo que nos dice en el ejercicio 1. Un individuo vive 2 periodos y recibe un ingreso de 6.000 soles.
Ingreso 60.000 soles. 60.000 soles. Y vive en dos periodos. Periodo 0 y periodo 1. Este individuo puede prestarse o prestar dinero. Además, se sabe que su función de utilidad es la siguiente. Su utilidad su utilidad depende del consumo del periodo 0 y consumo del periodo 1. Y la preferencia entre consumo del periodo 0 y en el periodo 1 se relacionan de esa forma. C0 elevado a la 1 medio y C1 elevado a la 1 cuarto. Y me dice que la tasa de interés, vamos a ponerle R, es igual al 10%. Entonces, esa tasa de interés es lo que le pagan a él si presta dinero, pero también es lo que pagaría él si se presta dinero. En la vida real no es así, ¿no? En la vida real, si ustedes van al banco, les van a decir, si nos prestamos dinero al banco, nos van a cobrar seguro, no sé, 20%. Eso se llama la tasa de interés activa, lo que yo pago por un crédito, porque me presten al banco. Pero si yo voy al banco y le digo, tengo dinero que me sobra, entonces te lo presto a ti, banco. Le presto yo al banco, que sería sinónimo de que yo deposito en el banco, un depósito. Y ahí me van a pagar una tasa de interés pasiva, que usualmente es mucho más pequeña que la activa, por ejemplo, 5%. Entonces, si yo me presto del banco, me cobran 20. Si yo le presto al banco, me paga 5%. O sea, en la vida real hay esa diferencia entre tasa activa y tasa pasiva. Pero por el momento, en ese curso, vamos a simplemente asumir de que esas dos tasas son iguales. Entonces, esa tasa de interés 10 es simplemente, es a la vez la tasa activa, la tasa de interés activa, y también la tasa de interés pasiva. Se puede hacer diferenciando las tasas pasivas y activas, sí. El ejercicio se vuelve más largo, pero no nos interesa por el momento eso. Entonces, planteemos. Igualito que en el caso anterior, vamos a poner maximizar la utilidad. Sujeto a una restricción presupuestaria. Y la restricción presupuestaria va a ser muy parecida a la que hemos tenido hace un rato. Solamente que vamos a tener dos ingresos. El ingreso en el periodo 0, el ingreso en el periodo 1. Y ese ingreso tiene que ser mayor o igual a los gastos que yo hago en el periodo 1. Supongamos que el precio en el periodo 1 es P0. Y el gasto que yo tengo en el periodo 1 sería la multiplicación del precio con el consumo. Y como estamos asumiendo que esas personas cumplen el supuesto de no saciedad, este se convertiría en igual. Entonces, esa sería la restricción presupuestaria, pero le falta algo. Lo que falta ahí es darnos cuenta que el dinero tiene un costo en el tiempo. ¿Por qué? Porque resulta que no es igual que a mí me den $1.000.000 hoy que me lo den en un año. Si a ustedes les ofrecen darles $1.000.000 hoy o darles $1.000.000 a cada un año, ¿qué prefieren? Prefieren que les den hoy, ¿no? Porque si a mí me dan $1.000 hoy, $1.000.000 hoy, yo puedo agarrar ese millón, ponerlo al banco y ganar la tasa de interés. O sea, al final del año voy a tener seguro 1.100.000, supongamos. No sé. Entonces, yo prefiero hoy porque ese dinero yo lo podría poner al banco y ganaría un interés.
Exactamente por eso es que el ingreso de esta persona no es igual en el periodo 1 y en el periodo 2, sino resulta que yo tengo que poner todos los valores a precio de hoy. Para eso tengo dos formas. Una, puedo decirle, ok, este ingreso de hoy yo lo podría poner al banco y ganaría una tasa de interés, ¿no? Multiplico 1 más R. Y también el gasto tendría que multiplicarlo por 1 más R. Cuando hago eso, lo que estoy haciendo es llevar todos los valores a, a precios o a valores en el periodo 1. Si yo tengo la misma restricción, ¿sí? Pero en lugar de multiplicar al, al ingreso en el periodo 0, divido al ingreso en el periodo 1, estoy llevando a esa ecuación a valores en el periodo 0. Entonces, pongamos eso acá. Esta ecuación es llevar los valores al periodo 0 y esto es llevar los valores de la ecuación a periodo 1. Y si se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Simplemente está escrito de otra forma. Son idénticos, solamente escritos de diferente forma. Entonces, pueden utilizar cualquiera de los dos. No hay problema. Voy a copiar. Y como puedo utilizar cualquiera, voy a utilizar simplemente el primero. Y al igual que en el consumo entre X y Y, cuando tenía que decir X y Y, acá también planteo mi Lagrangiano. Lagrangiano es igual a la función que quiero maximizar, más un lambda que multiplica a toda la restricción, pero despejada. Y ahí puedo identificar mis endógenas y mis exógenas. Las endógenas dijimos que son sobre las cuales puede influir el consumidor. Entonces, el consumidor influye y decide sobre cuánto consumir de 0, cuánto consumir en el periodo 0 y cuánto consumir en el periodo 1. Pero el consumidor no puede eh, decidir o afectar los precios de mercado, ni el precio en el periodo 0, ni el precio en el periodo 1, ni el precio del dinero, que es la tasa de interés, y tampoco sus ingresos, porque estamos diciendo que son precios fijos. O sea, sus ingresos son ingresos fijos. Y como hicimos igualito en el ejemplo anterior, derivamos respecto a las endógenas. Primero respecto a consumo en el periodo 0 y luego respecto al consumo en el periodo 1. Entonces simplemente derivamos, veamos. Sería un medio, consumo 0, un medio menos 1 sería menos un medio. Todo esto. Luego me quedaría menos lambda por 1 más R por precio 0 igual a 0. Acá me quedaría un cuarto menos 1 sería menos 3 cuartos, ¿no? Bueno, acá no, sería simplemente precio 1. Y despejo. Vamos a despejar. Acá sería 1 entre 2, menos un medio, cuarto, por 1 entre 1 más R por precio de 0 es igual a lambda. Acá sería un cuarto. Sería 3 cuartos, ¿no? 3 cuartos. Y como ambos son expresiones de lambda, simplemente igualo esos.
las expresiones. Y toda esa expresión, dime. Me parece que en la segunda despejada es C0 a la 1/2, no a la 1/4. A ver, tienes razón. En un segundo. Tienes razón. Acá es 1/2. Gracias. 1/2. Acá sería 1/2. 1/2. 1/2. Ahora está perfecto. Ya. Gracias, chicos. Igual me corrigen cuando me equivoque. Entonces, esa sería mi condición de maximización, donde aparecen mis dos endógenas, ¿no? Aparece consumo en 0, consumo en 1. Entonces, tengo que despejar una de ellas. Vamos a ver qué puedo hacer ahí. A ver, acá se va este 2, acá queda 2. ¿Qué más? Puedo poner esto C1, 1/2, entre C1 menos 3/4. ¿Qué más? Por C0 menos 1/2, entre C0, 1/2, igual a 1 más R, precio 0, de precio 1, 1/2. Creo que está bien. Veamos. Acá. En consumo en 1, en el periodo 1, puedo llevar todo arriba. No, algo está mal. Consumo 1, 1/4. Sería solamente la 1. Consumo 0, consumo 0, igual 1/2, P0, entre P1 por 1 más 0. ¿Me confirman si está bien, chicos? Sería condición de maximización, que ya está despejada. Maximización. El siguiente paso que dijimos era despejar uno de ellos, ¿no? Entonces, simplemente le pongo consumo 0. Y eso reemplazamos en la restricción presupuestaria. Agarramos la restricción presupuestaria, que era todo esto. Y acá en lugar de consumo en el periodo 1, reemplazo todo esto. Y si me fijo, en toda esa expresión que ahora tengo, solamente hay una endógena, ¿no? Consumo en 0. Entonces, genial, solo me queda despejar consumo en 0. Veamos, se va el precio acá, se va el precio acá. ¿Qué más? Me quedaría 1 más R. Todo esto. Igual, ahí puedo factorizar todo esto. 1 más R. Sería 1 más 1/2, ¿no? Y 1/2 más 1 sería simplemente 3/2. A ver, entonces pongo a este lado 1 más R, 1, 0, más ingreso. Todo eso multiplicado por 2/3 por 1 entre P0, 1 más R. Todo eso sería, veamos, consumo. Esa expresión donde solamente aparecen exógenas, ingreso en 0, ingreso en 1, precio en 0 y tasa de interés, y es mi demanda por consumo en el periodo 0. Y lo único que me queda ahí es reemplazar eso acá, de vuelta a la restricción presupuestaria. Entonces hagamos eso.
Si me equivoco en despejar, me avisan, chicos. Todo esto, se va esto, se va esto. ¿Qué más se va? Se va esto, se va esto, se va esto, se va esto. Queda consumo 1 es igual a 1 más R. Todo eso entre 3. Esa sería la demanda por consumo de periodo 1. Ya tengo mis demandas. Eso es lo que me está diciendo, eso es lo que me está pidiendo, ¿no? Plantea el problema del consumidor, resuelva considerando que hay inflación, que no hay inflación, y los precios son iguales a 1. Bueno, eso pueden, acá es entre P1, ¿no? Entonces, P0 y P1 son iguales a 1. Simplemente reemplazan eso, no hay problema. ¿Cuál sería el efecto sobre el punto óptimo si la tasa de interés se reduce en 2 puntos porcentuales? Ya pasamos a eso. Como se dan cuenta, cuando decimos que los precios son iguales a 1, estamos diciendo que los precios no cambian, ¿no? Si hubiéramos dicho, por ejemplo, que precio 1 es 1.1 multiplicado por precio 0, eso sería lo mismo que decir que hay inflación del 10%, ¿no? Todo lo que costaba inicialmente, ahora cuesta 10% más. En ese caso, no nos interesa mucho eso, pero ahí pueden ver cómo influye la inflación, ¿no? Sería un ejercicio interesante, ¿no? Para poner en algún examen, ¿no? Calificado. Es decir, si les decimos que la inflación es 20%, por ejemplo, tendrían que poner 1.2 ahí. Una buena pregunta para una calificada. ¿Qué más? Ahí dice, ¿cuál sería el efecto sobre el punto óptimo si la tasa de interés se reduce en 2 puntos porcentuales? Recordemos un poquito cómo se grafican, vamos a graficar esto, ¿no? Y para eso recordemos cómo se grafican esto. XY es igual a X elevado a alfa, Y elevado a beta. Si recordamos, si yo graficaba eso así, aquí, XY, la forma de esa función es así. Convexa al origen, con pendiente negativa, y que nunca choca a ningún eje, ni al eje 0, ni al eje X, ni al eje Y. Yo sé que una función de utilidad de la forma lineal, X más Y, es así, ¿no? Una recta, simplemente. Pero la mayoría de curvas de indiferencia van a ser de esa forma. Si fuera logaritmo de X más logaritmo de Y, también se graficaría muy parecido. Si fuera, por ejemplo, A por X a la 0.5 por Y a la 0.6, también es parecido. ¿Qué más? Si fuera, por ejemplo, el logaritmo de X más Y, sería parecido, solamente que en uno de los ejes chocaría con el eje, ¿no? La curva chocaría con un eje. Pero no nos importa mucho eso, lo que nos importa es que tiene esa forma decreciente, convexa al origen y decreciente, convexa al origen y con pendiente variable, ¿no? Porque la pendiente va echándose cada vez más. Entonces, eso, si yo cambio en lugar de XC0 y lugar de YC1, lo mismo, ¿no? Acá el alfa sería un medio y el beta sería un cuarto. Entonces, lo mismo, simplemente que cambio las variables. Consumo 0, consumo 1.
Ya está. Esa es la forma de graficar la función de utilidad. Si yo quiero graficar la restricción presupuestaria, agarro mi restricción, que está acá. Y quiero graficarla en el mismo plano que está esto. Lo que tengo que hacer para graficar eso, que es despejar la variable que está en el eje vertical. Entonces, despejo. Sería, a ver, 1 más R, P0, C0, igual a 1 más R, 0 más I1, menos P1, C1, y a C0 igual a 1 más R, 0, entre 1 más R, P0, más 1. ¿Qué más? Menos P1 entre 1 más R, P0. Ya me quedaría algo así. Entonces, veamos. Puedo todavía simplificar un poco más. Sería, esto se va, sería I0 entre P0 más I1 entre 1 más R, P0 menos P1 entre P0 por 1 entre C1, 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 1 más R. Si me doy cuenta, esto es el intercepto y esto es la pendiente que es negativa, ¿no? Pendiente. Entonces, este punto donde empieza la recta presupuestaria va a ser exactamente ese intercepto. I0 entre P0 más I1 entre 1 más R por precio de 0. Como tiene pendiente negativa, sería así. La pendiente de esto, simplemente 1 entre 1 más R, precio 1 entre precio 0. Y esto es interesante porque recuerdan que en microeconomía la pendiente simplemente era precio de 1 entre precio entre 0, ¿no? Así nomás. Pero ahora está multiplicado por 1 más R, o dividido entre 1 más R. ¿Por qué? Porque R también es un precio, es el precio del dinero en el tiempo. Por eso aparece junto con los precios. Y lo interesante de graficarlo de esta forma es que ustedes pueden hacer estática comparativa. O sea, a ustedes les dicen, ¿qué sucede con la recta presupuestaria si la tasa de interés aumenta? Visualmente yo veo que si aumenta la tasa de interés, va a afectar tanto al intercepto, también a la pendiente. Entonces veo en el intercepto, R aumenta, por tanto el denominador aumenta, y entonces todo el número disminuye en valor absoluto, ¿no? Si disminuye, ¿qué pasa con la pendiente? Se vuelve más echada. La pendiente se va a volver más echada. Entonces tengo eso por el momento. Luego voy al intercepto y veo que la tasa de interés si aumenta, todo este número se reduce, entonces, por tanto, va a estar más o menos por acá. Entonces va a ser algo así. Cambia el intercepto, pero cambia el intercepto y también cambia la pendiente. Algo así. Si me dicen otro ejemplo, ¿qué pasa si los precios en el periodo 1 aumentan? Veo que afecta a la pendiente y no afecta al intercepto. No, en el intercepto no aparece precio de 1, solamente aparece en la pendiente. Entonces, si aumenta en la pendiente, entonces me dice que va a estar más empinada, ¿no? Va a ser algo así.
Y así pueden hacer esta comparativa viendo qué pasa si cambia el precio de 0, qué pasa si cambia el ingreso en el periodo 0, en el periodo 1, qué pasa si cambia R, qué pasa si cambian los precios, ¿no? Pueden hacer un montón de estadística comparativa para ver cómo se mueve la restricción presupuestaria. Diego, Dime. sería conveniente que el C1 esté en el eje de las abscisas y el Buena C0 pregunta. en Sí, que buena el C1 pregunta. esté. Es indiferente en realidad, pero por convención el C1 se le pone en el eje vertical. Si lo resuelves al revés, no hay problema. Pero bueno, en los libros usualmente aparece en ese sentido. Así que no te preocupes. Puedes hacerlo de las dos formas. Solamente que acá tendrías que, en lugar de despejar C0, perdón, tienes razón. Sería C1. Sí, sí. Veamos. Sí, gracias por hacerme dar cuenta en eso. Sí, tienes mucha razón. Tenía que despejar C1, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. Entonces, en ese sentido, sería así, ¿no? Como despeje C0, acá, tendría que poner C0 acá, ¿no? Sí, tienes razón. Si hubiera despejado C1, tendría que ponerlo al revés. Sí, sí, mi error, mi error. Ustedes pueden hacerlo despejando C1, entonces cambiándolo de ejes, ¿no? Gracias por la observación. Yo mismo les dije que había que despejar la variable que estaba en el eje vertical y lo hice al revés. Disculpa. Okay, entonces, estas dos curvas, o la curva de la utilidad y la recta presupuestaria, yo la puedo, acá también cambiaría, ¿no? Sería C0 y C1, pero como es simplemente una curva, no es lo mismo. Puedo poner los dos juntos, ¿no? Esta curva y esta. Y según lo que hemos aprendido en Intro a la Micro, la curva de indiferencia se puede mover hasta que choque con nuestra recta presupuestaria. Y cuando chocan en un solo punto, ese lugar es el punto óptimo. Sería el punto óptimo. Y acá sería el consumo 1 de equilibrio y el consumo 0 de equilibrio. Entonces, lo que nos han preguntado a nosotros es lo siguiente. ¿Cuál sería el efecto si la tasa de interés se reduce en 2 puntos porcentuales? Entonces, veamos. Yo sé que la pendiente es esta. De frente veamos qué pasa si la tasa de interés se reduce. La tasa de interés se reduce acá y acá. Se reduce un poquito acá y la pendiente aumentaría, ¿no? Se volvería más empinada. Todo esto aún, pero... ya. Si cae el denominador, esto aumenta y la pendiente también aumenta. Sería algo así. Y la curva de indiferencia se movería un poquito más acá. Mi nuevo punto de equilibrio estaría por acá más o menos. C1 doble asterisco y C0 doble asterisco. Entonces, el consumo del periodo 1 cayó y en el periodo 0 aumentó. Y tiene sentido, ¿no? ¿Qué pasa si la tasa de interés cae? Si la tasa de interés cae, el futuro se hace menos atractivo. ¿Para qué voy a guardar en el banco mi dinero si me va a dar una tasa de interés muy chiquita? Prefiero gastármelo hoy, gastarme el dinero hoy. Entonces, no hay incentivos para ahorrar. Si no hay incentivos para ahorrar,
Entonces, consumo más hoy a costa del consumo futuro. Tiene sentido que consuma más hoy y C1 se reduzca. Pregunta, chicos. Esa es la forma gráfica, ¿no es cierto? Pero también podemos hacerlo de la forma matemática. Acá voy a poner mi consumo en el periodo 0 y en el periodo 1. A ver, tengo una pregunta. Ya acá. Sí, Andrea, tienes razón. Solamente quería explicar la cosa. Ok, entonces, ahí me dicen, ya lo vimos gráficamente, ¿no? Pero ahora me dicen que se reduce en 2 puntos porcentuales. Entonces, me está diciendo que si la tasa de interés antes era R, ahora va a ser 0.98 R, ¿no? Menos 2 puntos porcentuales, 0.98 R. Lo único que hago es reemplazar R por 0.98 R. 0.98 R. 0.98 R. Entonces, ese sería el nuevo consumo en 0 y el nuevo consumo en 1. Y se ve clarísimo, ¿no? Se ve clarísimo acá que el consumo 1 ha disminuido. Acá no se ve claro, pero si despejamos un poquito, va a quedar claro de que C0 aumenta. Simplemente es reemplazar el R por 0.98 R. Acá hay 2 puntos porcentuales. Si por ejemplo, les dicen la tasa de interés aumenta en 5%, tendrían que poner 1.05 R, ¿no? Si les dicen aumenta 10 puntos, tendría que ponerle 1.10 R. Eso sería doble asterisco, ¿no? ¿Hay pregunta, chicos? Ok, vayamos al número 2, que es un poquito más complicado, pero básicamente es lo mismo. Solamente que ahora vamos a tener un factor de descuento intertemporal y vamos a tener impuestos. Entonces me dice que la utilidad depende de la utilidad de consumir en el periodo 1 más la utilidad en consumir en el periodo 2. Y acá aparece un numerito que usualmente se llama beta. Ese beta es la tasa de descuento intertemporal. Si ese beta, por ejemplo, fuera 0.5, lo que me estaría diciendo es que yo aprecio el futuro la mitad de lo que aprecio el presente. Si fuera 1, diría que yo aprecio el futuro lo mismo que yo aprecio el presente. Las personas usualmente somos impacientes, entonces ese beta usualmente es, o casi siempre, es menor a 1, porque preferimos consumir ahora y no en lugar del futuro. Y en este caso me dicen que ese beta tiene esa forma, 1 entre 1 más sigma. Y básicamente ese sigma me está dando el grado de impaciencia de una persona. Si es muy impaciente, entonces, si es muy impaciente, eso crece y todo esto cae, ¿no? La impaciencia está
inversamente relacionada con mi preferencia por el futuro, con ese beta. Está inversamente relacionada con ese beta que es la tasa de descuento intertemporal. Esa tasa de descuento intertemporal depende de cada persona. Personas que seguro son muy, muy impacientes, otros que les da igual. ¿Qué más nos dice? Donde CT es el consumo en el periodo T, la función de utilidad es cóncava. Eso que es cóncava simplemente me está diciendo que va a tener esta forma, ¿no? Así, nada más. ¿Qué más? La tasa de preferencia intertemporal es S sigma. Ojo que S sigma es tasa de preferencia intertemporal, pero todo eso representa el beta, que es la tasa de descuento intertemporal. Suenan parecidos, pero no es lo mismo. Además, se sabe que en el periodo 1 los ingresos del consumidor están compuestos por una riqueza financiera, B1. ¿No? Seguro tiene una cuenta bancaria y eso es lo que el B1. ¿No? Y un ingreso laboral, Y1L. Cada mes le dan un ingreso por su trabajo. Además, el individuo paga impuestos por un monto de T1. Gasta la cantidad real C1 en bienes de consumo y el excedente puede ser utilizado en activos en el periodo B2. Y tiene un interés R para el segundo periodo, gastará todos los recursos. Ya. Parte A. Muestre que el ahorro o desahorro obtenido en el primer periodo puede ser expresado como esa expresión. Entonces resulta que esta persona tiene en el periodo 1, vamos a poner acá, periodo 1, tiene una cuenta bancaria, que es su activo financiero, así, ¿no? V1, perdón. Y además tiene otro ingreso, que es el ingreso laboral en el periodo 1, L por labor laboral. Y a eso tiene que pagarle impuestos, el periodo 1 paga T1, y aparte de eso va a gastar en consumir en el periodo 1. Entonces consume en el periodo 1. Todo esto serían ingresos y todo esto sería gastos. La diferencia entre consumos y gastos sería su ahorro, ¿no? Ahorro en el periodo 1. Ese ahorro en el periodo 1, evidentemente no lo guarda bajo su colchón, sino que lo va a poner al banco. Entonces, en el periodo 2, ese ahorro que puso en el banco va a ganar una tasa de interés. Va a ser 1 más R de todo ese ahorro en el periodo 1. Eso sería su riqueza inicial en el periodo 2. Vamos a llamar B2. B2 simplemente sería toda esa expresión, ¿no? B1 más 1 por R. 1 más R. Entonces, eso sería su riqueza financiera al inicio del periodo 2. Esa parte B. Demuestre que la recta presupuestal puede expresarse como esa expresión. B. También les habíamos dicho, esto es igualito que lo anterior. A un lado vamos a poner los ingresos, a otro lado vamos a poner los gastos. Entonces, el ingreso en el periodo inicial sería B1, su riqueza inicial. Además de eso, su ingreso laboral en el periodo 1. Pero también tiene su ingreso en el periodo, su ingreso laboral en el periodo 2, ¿no? Ingreso laboral en el periodo 2. Por otro lado, va a tener gastos. El gasto en consumo 1, gasto en consumo 2, pago de tributos en el 1 y pago de tributos en el periodo 2. Si yo quiero llevar todo al periodo 1, entonces tengo que dividir el consumo entre 1 más R, el impuesto entre 1 más R y los ingresos entre 1 más R.
Estoy llevando todo a un solo periodo. Despejemos eso, sería C1 más C2 entre 1 más R igual el consumo B1 más Y1L menos T1 más Y2L menos T2 entre 1 más R. Esa sería mi restricción presupuestaria. Y como se dan cuenta, bueno, estamos asumiendo que acá los precios, precio 1 y precio 2 son iguales a 1, ¿no? Por eso no se preocupen. 1. ¿Qué más? Eso nos pide en la B, ahora pasemos al C. En el C me dice, si esa función de utilidad tiene esta forma, que es sigma entre sigma menos 1 por C elevado a la sigma menos 1 entre sigma, encuentra la solución para C1 y para C2. Tengo que plantear el problema de maximización. Vamos a copiar esto. Y me dice que esta función de utilidad en realidad es esta forma. Consumo en 1, elevado a todo esto, más 1 entre 1 por todo esto. Yo tengo que maximizar eso, sujeto a toda esta restricción presupuestaria. Pues ese sería mi problema de maximización, que vamos a solucionar igualito que el ejemplo anterior. Yo sé que mis endógenas son consumo 1 y consumo 2, porque son las que decide nuestro individuo, y las exógenas son todo lo que es de mercado, ¿no? Por ejemplo, tasa de interés de mercado, los impuestos los determina el Estado, ¿no? ¿Qué más? La riqueza inicial ya estaba dada, los ingresos están fijos. Yo solamente puedo, lo único que me queda hacer es plantear un lagrangiano, donde tengo todo esto. Más un lambda, donde despejo los ingresos menos los gastos. Todos esos son ingresos. Menos C1 menos C2 entre 1 más R. Entonces ahí derivo lambda respecto a consumo en 1 y respecto a consumo en 2. Y lo que me sale ahí lo igual a 0. Y eso queda para que ustedes practiquen un poquito ahí. Sí, en la PC les daremos datos. Este es como un ejemplo general, pero sí, en la PC se les va a dar números. Se les va a decir que el T vale tanto, el ingreso es tanto. Por el momento, en este ejemplo es un ejemplo general, por eso no les damos numeritos. Pero en la PC se les va a dar. Ok, entonces, acá siguen el mismo procedimiento que vimos en el anterior. Les va a dar una expresión donde el consumo 1 va a estar en función simplemente de las exógenas, ¿no? Va a estar en función de T1, de T2, de V1, de R. El consumo 2 igualito. Va a estar en función de todo eso. Eso queda para ustedes para que revisen un poquito. Y la solución va a ser, la solución gráfica va a ser igualita que la anterior. Por eso no se preocupen. Gráficamente es lo mismo. Tenemos esto. Y acá sería C1 y C2, ¿no? C1 y C2. Quiero graficar mi restricción presupuestaria.
Pues agarro esto. Como puse en el eje vertical a C2, o si no al revés, ¿no? Para que sea más fácil. Sería C1 y C2. O si despejo C1, tendría así, ¿no? Ya está. Y ahí tengo que identificar cuál es mi intercepto y cuál es mi pendiente. Voy a escribir así. Todo esto vamos a llamarle A y todo esto vamos a llamarle B. Entonces, acá sería A, que es el intercepto, y B sería mi pendiente. Y la idea es que esta curva de indiferencia choca acá. Ese sería mi punto de equilibrio. Y me están preguntando qué sucede si se incrementa T1. T1 se incrementa. Yo veo dónde está T1. T1 está acá, en el intercepto. Si aumenta T1, se reduce el intercepto. Entonces, SA va a cambiar a un A asterisco, un poquito más abajo. Y me dice que la pendiente no cambia. En la pendiente no hay T1. Entonces, si no cambia la pendiente, simplemente va a ser paralela. Entonces, esa nueva recta presupuestaria tiene que coincidir también con a ver, tiene que coincidir también acá, ¿no? Entonces, acá sería el nuevo equilibrio. Entonces, al menos en ese ejemplo, un aumento en T1 va a afectar tanto al consumo en el periodo 1 como al consumo en el periodo 2. ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Sí, Andrea. Sí, lo mismo. Yo hice dividir entre 1 más R, ¿no? También lo puedes hacer multiplicando por 1 más R. Va a dar lo mismo, exactamente lo mismo. Al igual que les dije acá, ¿no? En el ejemplo de acá, ¿no? Esto, que era multiplicando por 1 más R, es idéntico o equivalente. Perdón, ¿dónde estaba? No, acá. Esto, que era multiplicar por 1 más R, era idéntico a esto que era dividir entre 1 más R. Pues no hay problema, es indiferente cuál de los dos utilizas. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Con eso terminamos la dirigida 2, pero quiero aprovechar para solucionar al menos un ejercicio de la PD1. A ver, veamos. Tengo PD1 acá. Hicimos el 1, si no me recuerdo. Ya. En el caso de la pregunta 7, les mostré más o menos hasta absorción, ¿no es cierto? Hasta absorción vimos. Ahora veamos un poquito a qué se refiere con impuestos, ahorro privado, ahorro externo, ahorro nacional y ahorro total. Antes de esto, vamos a ver lo siguiente. Solamente una nota adicional.
hay algo que se llama las tres brechas. En este modelo de las tres brechas, se considera que existen tres agentes económicos. Decimos uno que es el gobierno, otro que es el sector externo y otro que es el sector privado. Cuando hablamos del sector privado, estamos considerando tanto familias, y las familias son en teoría dueñas de las empresas, ¿no? Entonces, como que en privados está familias, empresas, pues consideramos que las familias son dueñas de las empresas. El gobierno y el sector externo. Ya. Y me dicen que cada uno de estos agentes tiene ingresos y gastos. Por ejemplo, el gobierno, sus ingresos son impuestos, básicamente, taxes, y sus gastos puede ser gasto público, infraestructura, un montón de cosas. Por el momento siempre pongamos que es G, nada más. El sector externo, que sería el resto del mundo, tiene ingresos, que son básicamente lo que nosotros le compramos. ¿Qué le compramos al sector externo? Le compramos lo que importamos, ¿no? M, importaciones. Y los gastos que hace el sector externo en nuestro país son las exportaciones. Ellos nos pagan, es ingreso para nosotros, pero es gasto para ellos. Y los privados, que básicamente son familias, tienen ingresos. Por ejemplo, pongamos Y, ingresos generales. Puede ser por producción, por tasas de interés, lo que sea. Por rentas, lo que sea. Vamos llenos. Y tienen gastos que básicamente es consumo y otras cosas más que no nos importa por el momento. Si hay ingresos y gastos y los restamos, que en este caso sería T menos G, eso sería, ¿qué cosa? Ahorro del gobierno. Si restamos los ingresos y los gastos del sector externo, tendríamos M menos X, que sería el ahorro del sector externo. Y si restamos los ingresos de los privados y el consumo, tendríamos ahorro del sector privado. Entonces tenemos ahorro del gobierno, ahorro del sector externo y ahorro del sector privado. Okay. La especificación, vamos a ponerlo así, pero en algunos libros varía un poquito. Le ponen otras cosas más como transferencias, ingresos por ingresos laborales, ingresos por alquileres, por tasas, por préstamos, un montón de cosas. Eso lo estoy simplificando solamente para ponerlo de ejemplo. Nos resulta que en la economía hay esos tres ahorros, ¿no? Este ahorro del gobierno, vamos a dejarlo como gasto, ahorro del gobierno, así nomás. El ahorro externo, si nos damos cuenta, X menos M, habíamos dicho que eran exportaciones netas. Y si multiplicamos menos por el signo menos, esto sería exportación, ahorro externo. Entonces el ahorro externo es nada más y nada menos que el negativo de las exportaciones netas. Y exportaciones netas también se le dice balanza comercial. Entonces, el ahorro externo es simplemente el negativo de la balanza comercial. Y el sector privado sería, vamos a dejarlo así, nada más. Resulta que en una economía no todos los agentes económicos pueden tener ahorros positivos a la vez y no todos pueden tener ahorros negativos a la vez. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, el gobierno tiene ahorro negativo, eso
es sinónimo de decir de que el gobierno se ha endeudado. Un ahorro negativo es desahorro, que es haberse prestado. Entonces, si el gobierno se ha prestado, se ha debido prestar del sector externo o del sector privado, de uno de los dos, o de los dos, no sé. Entonces, al menos uno de los dos tiene que tener un ahorro positivo. Entonces, puede ser esta forma. Ambos tienen positivo, o puede ser que uno sea positivo y el otro negativo. O el otro sea positivo. Pero no puede suceder que el gobierno tenga un préstamo, se haya prestado, que el sector externo se haya prestado y que el sector privado se haya prestado. Eso es imposible. Porque para prestarse, alguien se tuvo que prestar, alguien tuvo que tener ahorro positivo. Entonces, a eso se le llama la teoría de las tres brechas, que hay situaciones imposibles. Igualito, si el sector externo se ha prestado y por tanto tiene ahorro negativo, uno de los otros debe tener ahorro positivo. Entonces, eso básicamente les va a servir luego para hacer algo de... esto se le llama la ecuación fundamental de la macroeconomía, creo que le dicen algunos. Algunos le llaman la teoría de las tres brechas. Pero básicamente para decirles que así se conceptualizan los ahorros, ahorro privado, ahorro externo y ahorro del gobierno. Y cuando hablamos ahorro nacional, vamos a decir que el ahorro nacional es la suma de los ahorros de los agentes que son peruanos, ¿no? Sería ahorro del gobierno más ahorro del privado. Entonces el ahorro nacional. Ok, dicho eso, retrocedamos un poco. Retrocedamos un poco y vayamos a impuestos. Ya estamos acá en impuestos. Con los datos que tenemos en nuestra tablita, tenemos lo siguiente, ¿ya? ¿Qué tenemos? A ver. Impuestos. Los impuestos se van a definir como el ahorro público más el gasto del gobierno más transferencias del gobierno. Y ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver? Resulta que en equilibrio todo lo que ingresa para el gobierno tiene que ser igual a todo lo que gasta, ¿no? Entonces, impuestos son los ingresos del gobierno y el gobierno va a gastar en este gasto del gobierno, que es gasto desembolso en infraestructura, salario, remuneraciones, todo, y también en transferencias, que son programas sociales, ¿no? Como Juntos, Pensión 65, y lo que le sobra lo va a guardar en una cuenta de banco, ¿no? O sea, acá se cumple lo que dijimos hace un rato. Ahorro público, si yo despejo esto, sería ahorro público, ahorro del gobierno, igual a ingresos, que son impuestos, menos gastos, que en este caso son gastos del gobierno, menos transferencias. Entonces, de ahí se desprende esta ecuación. Luego, si queremos ver ahorro privado, el ahorro privado va a ser simplemente el ingreso de todos los agentes económicos, que sería el PBI, menos el consumo privado, menos impuestos.
¿no? Y tiene sentido. Todos los ingresos, vamos a poner el ingreso nacional disponible, mejor, para que seamos más precisos. Ingreso nacional disponible. Todo el ingreso que tengo después de los descuentos de ley y todo eso, lo gasto en consumo y lo gasto en impuestos. El ahorro externo, como les dije, es simplemente exportaciones menos importaciones. Importaciones menos exportaciones. Así que así debería quedar. Pero resulta que en la vida real es un poquito más complejo porque puede haber peruanos que trabajan en el exterior y puede haber peruanos o extranjeros que trabajan en nuestro país, ¿no? Entonces, para ajustar esa cuestión de que hay gente extranjera que trabaja acá y hay peruanos que trabajan en otros países, vamos a quitarle a esto la renta de factores, ¿no? La renta de factores dijimos que era todo aquello que los peruanos ganaban en otro país. Y además las transferencias corrientes, que son las remesas. Pues con esos dos numeritos estamos como ajustando esa noción de que hay gente que no trabaja necesariamente en su país. El ahorro nacional, ya les dije que simplemente es el ahorro privado más el ahorro público. Y el ahorro total va a ser simplemente el ahorro nacional, que teníamos hace un rato, más el ahorro externo. Entonces, con estas fórmulas completamos lo que nos había faltado del ejercicio número 7. ¿Tienen preguntas, chicos? Genial. Entonces, hagamos un ejercicio más. A ver, veamos. Uno corto porque seguro quieren ir a almorzar. Entonces, veamos. Ya, número 3. Está corto, en realidad. Me dice, calcule la tasa de inflación entre cada uno de los periodos. Entonces me dicen 2016, 2017, 2018, 19, 20. A ver, deme un segundo. 2016. A ver, 4. Ya, ok. Entonces, hagamos lo siguiente. Hallemos la inflación para el 2020. Inflación para el 2020. Teóricamente, la inflación para el 2020 es simplemente índice de precios o deflactor. En ese caso nos da índice de precios. Índice de precios del 2020 menos el índice de precios del año anterior entre el índice de precios del 2019, el año anterior. Si se dan cuenta, con los datos que tenemos ahí no podríamos hallar la inflación del 2016, porque necesitaríamos el índice de precios del 2015 y no lo tenemos. Entonces, solamente podemos hallar 4 inflaciones, ¿no? Inflación 2017, 18, 19 y 20. Entonces, lo que hago es simplemente reemplazar, ¿no? Ya tengo índice de precios del 2019, del 2020, perdón, es 135.32. El índice de precios del 2019 es 132.70. 132.70. Y todo eso multiplico por 100% y me quedaría más o menos 1.97 redondeando. Entonces la inflación para el año 2020 fue 1.97. En la pregunta B me dice, calcule para cada año el ingreso real. Entonces, resulta que nos han dado simplemente el ingreso nominal
pero no nos han dado el ingreso real. Nosotros recordamos que el ingreso o PBI real y el PBI nominal están estrechamente relacionados, ¿no? Bueno, eso sería al revés. Esto sería el deflactor. Si yo no tengo el deflactor, debería ser lo siguiente. Si despejo esto, sería nominal igual PBI real por deflactor. Si no tengo el deflactor y solo me da el índice de precios, no importa. Puedo utilizar igual el índice de precios. En lugar de deflactor, pongo índice de precios, que en ese caso nos dan para todos los años. Entonces, si yo quiero el PBI, por ejemplo, para el 2020, tengo el ingreso nominal o PBI nominal, que es 4.107.50. Quiero saber el PBI real. Y me dicen que el índice de precios es 135.32. Pero como el índice de precios está multiplicado por 100, lo voy a dividir entre 100 ya. Entonces sería así. Acá vamos a decirle que el índice de precios hay que dividirlo entre 100 para que sea simplemente una variación. Entonces, si hacemos eso, me va a salir que el PBI real es igual a 3.025.4, algo así. Luego, en la parte C me dice cuál es la tasa de crecimiento. Entonces, si yo quiero saber la tasa de crecimiento del ingreso nominal, tendría que ser lo siguiente. Tasa más buena, crecimiento. Crecimiento, simplemente el PBI de un año, 2020, menos el PBI del año anterior, 2019, entre PBI de ese año anterior por 100%. Eso sería para el 2020. Hemos hallado el PBI nominal, perdón, PBI real. Bueno, nos piden nominal. Sabemos el PBI nominal del 2020, nos salió 3.025.4. El PBI nominal de 2019 lo hayan ustedes, pero más o menos sale 3.110.40. Y les va a salir ahí le va a salir negativo, ¿no? Hay un decrecimiento, entonces sería menos 2.733 aproximadamente. Entonces lo mismo lo replican para todos los demás. Y finalmente me preguntan, ¿estaría usted satisfecho si su salario nominal sube 10% cada año? Entonces, esa pregunta es interesante, ¿no? Yo tengo que comparar cómo va aumentando mi salario con los índices de precios. A ver. A ver, denme un segundo. Ya. Para responder a esa pregunta, lo que debería hacer es lo siguiente. Pongo una tablita acá, que sería mi salario real, o un índice de salario real. Y luego, acá al costadito pondría el índice de precios. El índice de precios ya lo tengo, ¿no? 125.72, 127.43, 130.23, 132.70, 135.32. Voy a asumir de que mi salario inicial es cualquier número. Supongamos que es este número, 125.72.
puede ser cualquier número, en este caso estoy utilizando ese por conveniencia. Y me dicen que mi salario va a aumentar 10% cada año. Entonces, el siguiente año tendría este mismo valor, pero multiplicado por 1.10. El siguiente año tendría 1.10 por 1.10 por 125.72. Y así cada año, ¿no? Sucesivamente. Entonces yo comparo. Si, por ejemplo, comparo este índice de salario con este índice de precios y me sale este que es mayor, así, de esa forma, lo que me está diciendo es que mi salario está creciendo más rápido que los precios en la economía. Entonces, estaría bien, ¿no? Mi salario crece más rápido que la inflación. Pero si me sale al revés, lo que me está diciendo es que el costo de vida, los precios, crecen más rápido que mi salario. Entonces, cada vez podría consumir menos. Eso es lo que deberían hacer en ese sentido. Entonces, calculan para cada año ese índice de salario real y el índice de precios y los comparan. Entonces, ahí ven si su salario está creciendo a la par con la inflación o está creciendo más rápido o está en desventaja. ¿Preguntas ahí, chicos? Genial, chicos. Entonces, igual, si tienen dudas sobre los demás ejercicios, me escriben nomás con sus dudas o con sus soluciones y yo chequeo si está bien. Y durante la semana les voy a estar escribiendo para darles indicaciones sobre la calificación. Que chicos, cuídense y vayan a almorzar. Nos vemos.